Estamos con Víctor Elena, concejal y además médico que trabaja en atención de la guardia hospitalaria. Le toca muchas veces los fines de semana y en otros momentos hacer el recibimiento de lo que sucede en la noche y me parece que es buen momento para escucharlo. ¿Cómo va? Gracias por venir. Hola, buenas noches, ¿cómo le va, Nelly? ¿Cómo es el comportamiento en la guardia después de un fin de semana habitual? ¿Cómo quedan? ¿Con muchas visitas, con muchas atenciones? ¿Qué se les demanda a ustedes en las guardias? Bueno, sí, siempre en realidad todas las guardias de cualquier hospital o del sistema público siempre tienen muchísimas consultas, no solo de las que uno puede esperar digamos, por dolores abdominales, por alguna herida que puede pasar en un domicilio y demás, sino también como lo único que ve a veces es accidente de tránsito, caída en vía pública y bueno, es más de una oportunidad crezcas, ¿no? Probablemente, bueno, uno todavía no está acostumbrado a lo que ve en diferentes lugares. Si uno está en Santa Fe, o sea, es decir, el índice de agresión y demás es mucho más grande, como también hay muchos más accidentes. Yo recuerdo cuando nosotros trabajábamos en el CUYEM, hicimos un proyecto cuando se aprobó hace varios años atrás, que fue que se empezó a trabajar sobre la nocturnidad y bajaron el tema del consumo del alcohol. Nosotros teníamos en una guardia un sábado, teníamos más o menos entre 10 y 13 ingresos en esa noche. Siempre contábamos de las 20 de la noche a las 8 de la mañana. Teníamos entre 10 y 13 ingresos, de los cuales, por ejemplo, de esos 10 ingresos, 6 eran por alguna gresca, es decir, herida de arma fuego, herida de arma blanca, ¿sí? Ujú. Y los otros 4 que daban eran accidentes de tránsito. Y cuando se trabajó sobre el tema de la ordenanza, quedaron solos los que quedaban de esos heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, y los accidentes desaparecieron. Es decir, ¿Y en cuando Esperanza se puede hacer un paralelo en relación a lo que pasa en las guardias? y seguramente que sí, lo que pasa es bueno, que hay que ver a ver si por ahí bueno hay una ordenanza, ahora hablando de la otra parte, acá hay una ordenanza de nocturnidad donde impide el expendio de bebida a una cierta hora y bueno, después en esa manera lo que quedan es, por ejemplo, hasta las 5 de la mañana, después el boliche hasta las 6, esto pasó mucho antes de la pandemia, después de ahí te dejaba como esa hora y después de ahí te podía dejar que vos te vayas. ¿Pero los menores pueden consumir alcohol? Bueno, y la ordenanza prohíbe, incluso no solo la venta de alcohol, sino tampoco la misma ordenanza lo que te pide o lo que te dice es que no deben ser vendidos bebidas alcohólicas después de un horario. ¿Y la ordenanza prevé cómo controlar eso? Sí, la ordenanza prevé cómo controlarlo, el organismo controla la municipalidad, pero en realidad si uno hace, no soy quien para decirlo, deberíamos preguntarle a la municipalidad, pero yo lo que creo es que no debe haber el sistema ni la gente. Si uno recuerda cuando en la gestión anterior la actual, perdón, la intendenta Ana Meiner planteaba que justamente muchas veces la parte de tránsito se le complicaba porque no tenía agentes. Entonces lo mismo nos hace cuando uno habla de esto, los organismos que controlan a veces son pocos los que hay. ¿Y es serio que hagan ordenanzas y después no hay forma de aplicarlas? Bueno, en realidad lo que uno hace en el consejo es justamente lo que usted está diciendo. Uno hace la ordenanza, la aprueba y de ahí queda que el Ejecutivo la promulgue o no. Entonces a veces no siempre coinciden, ¿no? Las cosas que uno hace desde el Consejo, en este caso con lo que puede proponer o puede después poner en práctica un Ejecutivo municipal. De su experiencia en las guardias, ¿el alcohol tiene mucha incidencia o las drogas tienen más? En realidad son componentes. Si uno lo ve desde el punto de vista médico, hoy, hace muchos años atrás, nosotros teníamos seguramente, como pasó, bueno, hablando en la década del 80, era el cigarrillo, digamos, como la primera droga que estaba dando vuelta. Después fue en los 90 era el alcohol y hoy es al revés. O sea, es decir, hoy hay mucho componente de alcohol, pero sin duda hay otro componente de sustancias, ¿no? Estamos hablando de marihuana, cocaína y un montón de componentes más que agregan a un factor de cúmulo de cosas. O sea, es decir, el alcohol más seguramente el consumo de droga tiene una implicancia muy importante justamente en esto, en lo que decimos, ¿no? La agresividad por ahí cuando uno ve, cuando vos estabas mostrando las imágenes, o sea, es decir, hay mucha agresividad. Uno ve que en los jóvenes tienen muchísima agresividad y eso tiene que ver no solo con el alcohol, probablemente tiene que ver con algún otro uso de otro componente. El alcohol tiene varias etapas. La primera etapa tiene como una etapa de risa, o sea, es decir, como que uno es divertido, es Ujú. la pérdida de la inhibición. La segunda etapa es cuando uno es agresivo, ¿sí? Eso va dependiendo del consumo que tengas. La tercera etapa es como más
la depresión, o sea, esa pérdida. Y la cuarta etapa es cuando directamente uno entra como en el pre-coma, coma. O sea, que decir, depende de lo que uno consuma, pero generalmente vos vas viendo, los chicos pueden estar en esa etapa de alegría, de pérdida de inhibición, cuando serían como lo que hacen hoy, que es como una previa, y después cuando van al boliche seguramente estarán con la etapa de agresión, ¿no? Ujú. Se hacen exámenes para prevenir que la persona alcoholizada no salga y se ponga en peligro en la vía pública o ponga en peligro a otros. Si se quisiera hacer algo por sustancias, ¿se puede o es demasiado caro, demasiado complejo? ¿O esa combinación se puede detectar en el examen, por ejemplo, de alcoholemia? ¿Cómo es la situación cuando uno quiere detectar para prevenir? Sí, bueno, hay muchos factores, pueden ser directos o indirectos. Indirectos pueden ser como un examen que uno haga por ahí cuando mira por ejemplo, con el consumo de drogas, uno puede ver la dilatación de las pupilas y algunos movimientos, ¿no? Que no son iguales cuando uno está alcoholizado. Los movimientos alcohólicos son más lentos, la marcha siempre es imprecisa. En cambio, el que está drogado tiene, justamente es preciso, no es tan impreciso en la marcha. Se puede probar directamente o indirectamente. Directamente sería, en este caso, se puede pedir en alguna duda, como pasan los accidentes, a veces las mismas empresas de seguro, a veces cuando está en un accidente que pasa en vía pública y puede haber algún fallecido, el mismo juez que está de turno pide el toxicológico, sangre, y eso ya sería directamente. Así, cuando uno tiene algún accidente, algo importante, el juez te dice, bueno, sacamos sangre y vemos niveles de alcoholemia, estupefacientes y demás. Y en el caso de los derivados de las grescas de los fines de semana, Y eso depende siempre cómo está la causa, o sea, es decir, mientras, a ver, sonaría irónico en lo que uno dice, pero mientras la lesión no esté considerada como grave, generalmente no hay intervención, ni siquiera la policía. O ujú. sea, es decir, puede ser como una persona que aparezca con una herida cortante, Es decir, que nos pasan por debajo del radar cientos de peleas o grescas o agresiones en la vía pública y en la noche. sin duda, sí, sí. Mientras no tenga intervención de la policía o no tenga intervención del juez de turno o no tenga algo, es como atender a cualquier persona. Uno en la guardia atiende a alguien que puede venir alcoholizado, que puede estar en la vía pública, que se durmió, Y usted que se hablaba cayó. de la estadística en Santa Fe. ¿En Esperanza tenemos alguna estadística de lo que pasa en las guardias médicas a propósito de la noche, de la salida de los boliches o del Seguro. ingreso? La verdad que no conozco ahora, sí, sin duda hay estadística, porque todo lo que uno va ingresando queda registrado en un sistema, pero bueno, habría que ver los valores. Yo la verdad que ahí estaría pecando de no saber, decirte sí, mirá, igual que hace 10 años, aumentó. La verdad que no lo sé, pero sí lo que te digo es que uno consulta en la guardia, en cualquier guardia del día de la semana, menos, pero probablemente los fines de semana hay muchas más consultas por agresiones, por caída en vía pública, por accidentes de tránsito. Y bueno, nosotros estamos teniendo una modalidad por ahí un poco que no está acostumbrada a la ciudad, que a veces son grescas con agresiones que a veces implican herida de armas blancas o algunos de ese tipo de cosas. Ujú. En un boliche bailable, que es el caso que estamos exhibiendo ahora, ¿es común en algún momento de la noche que se descontrole todo o esto pasa todo el tiempo? Es decir, los chicos, las personas que van, están todo el tiempo expuestas a que esos picos y esos excesos estén pasando. No, yo creo que ¿Ya eso, llegan con algún consumo previo o se consume todo en el lugar? no, hoy en día, bueno, eso tendríamos que preguntarle no hoy a los dueños de generalmente de las confiterías y demás, pero no, yo creo que lo que uno ve es que en realidad es una nueva modalidad que ha adquirido la juventud es que hacen lo que hoy le llaman las previas, o sea, es Ah, eso decir, viene sí desde pues los hace chicos se bastante. juntan antes, digamos, y es decir, cuando ya ingresan a la confitería generalmente han hecho una juntada en alguna casa. Eh, yo creo que sí, hoy la confitería debe tener como un sistema, digamos, de hecho tiene seguridad y hay un montón de cosas que uno va viendo, por ahí tienen intervenciones, tienen áreas protegidas desde el punto de vista médico, o sea, Ujú. tienen como un sistema, digamos. ¿Se puede tapar alguna información que tenga que ver con lo que sucede en este tipo de lugares? Porque digamos, al tiempo que circulaba el domingo cada uno de Claro, estos videos, se decía, y nos decían, están tapando todo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se habla de este tema? claro. Y en ¿Se realidad puede tapar? yo creo que la forma más fácil es como cuando uno dice, le pasó a tal persona que tuvo un accidente. Lo más importante es decir, bueno, a ver, si tuvo un accidente deberá estar en un hospital, llamar al hospital, preguntar, che, pasó tal cosa o tal persona está internada y no. Eh,
yo no sé si es tan fácil tapar. Me daría la sensación de que no, y más cuando pasa así en lugares que son públicos, es muy difícil poder ocultar, digamos, la información. El problema es que a veces, bueno, el uso de la tecnología, los celulares y esto que vos ves que hay gente que filma mientras alguien se pelea, en realidad en mi época sería al revés, cuando alguien se peleaba uno intentaba separarlos. Y hoy parece que es más lindo Ahora, si usted filmarlos. tiene algún conocido y está viendo una pelea, ¿le diría que intervenga? De hecho, muchas veces nos ha pasado. Yo mientras estamos hablando hace 20 y pico, casi 30 años atrás, yo la única vez que presencié una pelea en Rosario, lo que hicimos fue con los tres chicos que vivíamos en mi departamento, nos pusimos, los separamos. Si están sus hijas o algún allegado suyo en un boliche, ¿le diría que se meta, que intervenga y que se pare? ¿O cree No, que pero va a terminar peor eso? no, pero me parece que a veces es como un mecanismo reflejo. Probablemente uno intenta separar algo natural. Seguramente, a ver, yo la verdad que no le diría. Yo lo único que le digo a mis hijos, si les pasa algo, busquen un policía o busquen a alguien que los proteja, digamos. Es básicamente eso. De hecho, hace unos años atrás perdí una hija en un supermercado y lo que hizo fue buscar una policía, una mujer policía, y en realidad después me comí un reto, digamos, cuando me llamaron para reclamarme que había perdido el chico. Y le digo, sí, la verdad que me di vuelta y lo perdí, Ujú. como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Cuando usted piensa en un diagrama de atención en las guardias, ¿estamos preparados bien para este tipo de situaciones que se está dando, no sé con qué frecuencia los fines de semana, prácticamente todos? Bueno, si uno mira, ahí vamos a un poco de la historia, uno mira las estadísticas y la preparación de los sistemas de emergencia, yo creo que Esperanza tiene hoy la capacidad y probablemente esté en un lugar muy importante. Hoy Esperanza tiene un hospital que tiene una muy buena complejidad, tiene una sala de emergencia, tiene una guardia que está siempre dotada, en el caso de la ambulancia, con un personal idóneo, y en la parte de la Guardia Central también tiene personas específicamente preparadas. Ujú. Y uno, aparte acá, por ejemplo, tenemos un sistema, como podríamos decir, es como un hospital Cuyen, un hospital de emergencia más pequeño. O sea, es decir, acá hay un médico de guardia, hay una enfermera de guardia, hay un radiooperador de guardia que está 24 horas, y más los fines de semana. Incluso hay dentro, por ejemplo, si fuera necesario un cirujano, uno lo puede llamar y viene. Lo mismo que pasa en un hospital de alta complejidad, o Ujú. de otra estructura, como puede ser en Santa Fe o en Rosario. ¿Le llegaron ya algunas peticiones para modificar la ordenanza de nocturnidad? Sí, hay varias cosas, pero no en relación a esto del fin de semana o esto, sino que hay muchos comerciantes que ya nos venían trabajando, nos plantean de que la ordenanza de nocturnidad está un poco obsoleta, y es cierto, por ahí se empezó a trabajar y de lo que se había presentado se trabajó algunos pequeños puntos, que fue esto, el cierre de la barra, digamos, el cierre de expendio de bebidas, después el cierre de los boliches. O sea, siempre quedó pendiente que si era conveniente que los chicos, por ejemplo, estén hasta las 7, 8, 9 de la mañana y no hasta las 5 de la mañana. Todavía esos temas quedan. Pero lo que nos ha pasado es algunos comerciantes que nos plantean que sería así, que cuando cierra el supermercado, cierran los grandes vendedores, siempre queda como el almacén del barrio y demás, y que queda trabajando. Y que nos planteaban el tema de que, porque hoy la ordenanza plantea vender bebidas hasta las 12 de la noche, y justamente tiene que ser mayor de 18 años, por supuesto, y nos planteaban por ahí extender más el horario, o sea, es decir, como que se pueda vender a una familia, a una persona que vaya a comprar bebida fuera de ese horario a las 12. ¿Le parece bien? Y en realidad yo, a ver, creo que esto hay que trabajarlo. Me parece que largar como arbitrariamente cosas, no. Cuando nosotros decíamos, yo hoy le planteo, yo preferiría que el chico esté hasta las 7 de la mañana en una confitería y no a las 5 de la mañana que ande dando vuelta en la calle. Yo, pero no soy yo quien lo define, o sea, es decir, uno lo tiene que trabajar. Hoy la ordenanza estipula que los cierres de las confiterías son a las 5 de la mañana. Yo le diría que preferiría que el chico esté hasta las 7 de la mañana en una confitería que es de día, que por ejemplo hasta las 6 de la mañana se pueda vender alcohol, o hasta las 5:30, que ¿Y la después esté... relocalización se va a volver a discutir? ¿Vienen los vecinalistas a hablar de este tema? Sí, seguramente esto, bueno, queda pendiente, se trabajó muchísimo en eso, y me parece que, si yo lo tuviera que volver a decir, me parece que es un tema muy importante, porque en realidad lo que hacemos es concentramos en un lugar, es Gracias por haber importantísimo. venido, doctor, muy No, amable. gracias a usted.